Buenas noches, mi nombre es Wendy Martínez, estudiante de Administración en Salud, y hoy estaremos hablando un poco sobre las biomoléculas orgánicas. Empecemos definiendo qué son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Las biomoléculas a su vez se subdividen en macronutrientes de suma importancia para el buen funcionamiento, dentro de las cuales encontramos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son componentes terciarios y su función principal es la de reserva de energía. Tipos de carbohidratos. Dentro de los tipos de carbohidratos encontramos los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, están formados por una molécula, lo que los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo, lo que hace posible que sean usados como una fuente de energía. Entre los disacáridos más comunes encontramos la sacarosa. Esta constituye la principal fuente de transporte de los glúcidos en plantas y órganos vegetales. También encontramos la lactosa o azúcar en la leche, que es la unión de una molécula de glucosa y otra de galactosa. La maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y por último la celuliosa, que es obtenida por la hidrólisis de la celulosa. Los oligosacáridos están formados por más de 3 moléculas de monosacáridos, unidas por enlace que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis. En muchos casos, los oligosacáridos pueden estar unidos por proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Los polisacáridos son macromoléculas de más de 10 monosacáridos, cuya función en el organismo se relaciona normalmente con la de la estructura o de almacenamiento. Por ejemplo, el almidón forma parte de la reserva energética de la planta. El glucógeno es una reserva energética en animales, se encuentra en el hígado y en el músculo. La celulosa es un componente de la pared celular en algas y plantas. La quitina es un polímero N-acetilglucosamina, componente de la pared celular de los hongos. Los lípidos, conocidos como las grasas y los aceites, están constituidos por carbono e hidrógeno y oxígeno en menor cantidad. Los lípidos se pueden dividir en simples y compuestos según su estructura molecular y la cantidad de átomos que tengan. Las grasas neutras son los lípidos más simples, ya que están formados por una molécula de glicero y por moléculas de ácidos grasos. Las proteínas son las biomoléculas más abundantes de la célula y están formadas por una o varias cadenas de polipeptídicas. Dentro de las proteínas se localizan las diferentes funciones, como la de defensa, hormonal, estructural, transportadora y enzimática. La función de defensa. Aquí las proteínas del sistema inmune crean anticuerpos y regulan factores contra los agentes extraños que se pueden presentar en el organismo. La función hormonal. Algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón. Que regula los niveles de glucosa en la sangre, o las hormonas segregadas por la hipófisis como la del crecimiento. La función estructural. Algunas proteínas constituyen estructuras celulares. Ciertas glucoproteínas forman parte de la membrana celular y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. El colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la elastina del tejido conjuntivo elástico, la queratina de la epidermis. La función transportadora. En los seres vivos son esenciales
los fenómenos de transporte, bien sea para llevar una molécula hidrofóbica a través de un medio acuoso, por ejemplo, el transporte de oxígeno o lípidos a través de la sangre. Y por último, la función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especializadas. Actúan como bitacalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Ácidos nucleicos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Entre sus funciones encontramos las de transmitir características hereditarias de una generación a otra y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Entre ellos encontramos dos tipos, el ADN, que almacena y transmite la información genética de las células, y el ARN, que participa en la síntesis de proteínas, ya que se lleva a cabo desde el núcleo hasta el citoplasma, la información contenida en el ADN. Bueno, compañeros, esto fue todo acerca de las biomoléculas orgánicas. Muchas gracias.